Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Son las 9 de la mañana con 32 minutos y en exclusiva tenemos el gusto de presentar esta mañana a Rosa Montero. Ella es destacada periodista de Diario El País, ha escrito en diversos periódicos latinoamericanos como El Clarín de Argentina, El Mercurio de Chile y The Guardian en el Reino Unido. Es una escritora española que cuenta con una amplia variedad de premios literarios. Su trayectoria literaria, de eso pues vamos a hablar esta mañana. Rosa, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo está? ¿En dónde se encuentra esta mañana? ¿Qué tal? Pues yo estoy en Madrid y aquí ya son las 4:30 de la tarde, así que vosotros estáis empezando el día y yo estoy con un calor aquí de la sobremesa tremendo. Qué rico. Rosa, hola. Quisiéramos conversar sobre su último libro. Nos atrapa un poco y ¿qué la inspiró al momento de escribirlo? Y con ese título, El peligro de estar cuerda. Me encanta. En efecto, sí. Bueno, pues es un libro que en realidad lo considero un poco como el libro de mi vida porque es algo que ha estado dando vueltas en mi cabeza todo el tiempo. La primera línea del libro, el libro empieza así: siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Y es verdad, es decir, siempre supe que tenía una cabeza un poco paralela, ¿no? Y me preguntaba sobre eso, sobre esa cabeza. Y esa pregunta se hizo más álgida, se hizo más crítica cuando a los 17 años tuve mi primera crisis de pánico, ¿no? Entonces pensaba que estaba loca y, claro, necesitaba contestarme aún con mucha más urgencia qué me pasaba. Y también, además, vosotros sabéis que los novelistas hemos empezado normalmente a escribir de niños, ¿no? Entonces también siempre había otra pregunta que rondaba mi cabeza y es cómo tenemos esta cabeza tan llena de imaginaciones y cómo nos dedicamos, los que nos dedicamos a esto, a meter las mejores horas de nuestras vidas, a sentarnos en un rincón solitario de nuestra casa durante días, semanas, meses, años, a inventar mentiras, que es un trabajo estrafalario y absurdo, ¿no? Entonces también te preguntas, ¿por qué necesito hacer esto de esa manera tan urgente para poder vivir? Es decir, para poder soportar la vida, para poder levantarme por las mañanas, ¿no? Así que todas esas preguntas fueron dando vueltas ahí, tumbos, ¿no? Y retumbando en mi cabeza toda mi vida. Y he tocado un poco esos temas en otros libros y en otros artículos. Y ya de repente, hará cosa de 4 años, pues recibí una especie de telegrama mental, que es un telegrama que te manda el inconsciente, ¿no? Yo estaba terminando La buena suerte, mi novela anterior, y de repente apareció en mi cabeza un mandato, ¿no? Que me dije: tu próximo libro lo vas a hacer sobre este tema que has estado toda la vida pensando, y es la relación entre la creación y la locura, efectivamente, ¿no? Y sobre qué es lo que llamamos realidad y qué es lo que llamamos imaginación y las fronteras muy borrosas que hay entre una cosa y otra. Cuando abrí el libro, buenos días Rosa, los saludo, buenas tardes allá, los saluda, la saluda Guillermo Hidalgo. Cuando abrí el libro y vi el primer título del primer capítulo y decía chupando cobre. Me atrapó en un segundo y empecé a leer sobre este tema de la infancia que usted le había pedido a su madre, bla, bla. Sí. Cuando uno habla de Rosa Montero, se imagina estas obras literarias, pero cuando uno la empieza a leer, se da cuenta que sus obras son muy humanas. Qué bien, bueno, eso espero, o sea, y a eso aspiro. Porque ¿qué es lo que hacemos? En realidad todos somos, lo digo en el libro también, ¿no? Uh-huh. Hay algo que nos une a todos los humanos, todos somos iguales, y esto es verdad. Y eso es un regocijo y una emoción, saber que en el fondo todos somos iguales. Pero luego también hay otra verdad, y es que todos somos distintos. Es decir, tenemos una cierta peculiaridad, una cierta manera propia de ver el mundo. Y eso también es maravilloso, ¿no? A mí me encanta regocijarme en eso, que todos somos iguales, y luego me encanta investigar y curiosear en eso que somos distintos, ¿no? Me gusta mucho la gente. Entonces, pues escribir un libro siempre es
un viaje al otro, ¿no? Leer un libro es un viaje al otro, porque es maravilloso, ¿no? Si tienes un libro cerca para leer, nunca estarás solo, ¿no? En realidad, leer un libro es un viaje a la cabeza del escritor o de la escritora, y es de una intimidad que es más profundo ese viaje a esa intimidad que incluso hacer el amor con una persona, ¿no? Porque viajas al centro de su cabeza y al centro de su corazón, ¿no? Entonces, Rosa, pues, sí. ¿Es peligroso estar cuerda? No, es que no existe eso. Una de las tesis del libro es que la normalidad no existe. Lo que nos venden como normalidad, como si fuera sinónimo de lo más habitual y de lo más común, es mentira. En realidad la palabra normal viene de normativa, ¿no? Es decir, es una especie de cajón o una especie de horma en donde nos quieren meter y que cambia con las culturas, ¿no? Cada sociedad tiene su horma de lo normal, digamos, ¿no? Hay una investigación que hicieron en la Universidad de Yale en Estados Unidos, que como sabéis es una de las mejores del mundo, en 2018, y concluyeron esto que estoy diciendo, que la normalidad no existe, que lo que llamamos normalidad no es más que una construcción estadística y que es muy improbable que exista una sola persona en el planeta que atine en todos sus parámetros con esa media estadística. Así que todos somos divergentes en alguna manera. Desde luego unos son más raros que otros, digamos, ¿no? Pero la normalidad no existe. Lo normal es ser raro. Ser raro en un abanico muy grande de rarezas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer los humanos es intentar encontrar nuestra propia manada de raros, ¿no? Aquellos raros que son más cercanos a nosotros para poder entonces vivir más felices. Son las 9:38 aquí en Ecuador, en la mesa de Así Amaneció. Estamos en exclusiva con Rosa Montero, destacada periodista y escritora española. Aquí tenemos el privilegio de entrevistar en esta mañana. Greta Córdoba la saluda. Y hablando de este libro que me encanta el nombre y lo que ha descrito hasta el momento, El peligro de estar cuerda. Muchas gracias. Creo que le cae como anillo al dedo a muchísima gente. Muchos, yo sí decía. A muchos, hacía falta. Pero ahí va mi pregunta. En este libro vamos a encontrar mucha parte vivencial de Rosa Montero. ¿Podríamos decir que también tal vez es la primera obra literaria donde podemos conocer un poco más este lado, no sé, de conmovedor? Porque hay en este ensayo ficción, realidad, es una mezcla de todo un poco, pero ¿conocemos la parte humana de Rosa Montero? Una parte del funcionamiento de mi cabeza, ¿no? Yo tengo, la mayoría de mis libros son novelas, pero tengo 3 libros que los llamo artefactos literarios, que son La loca de la casa, que es un libro que saqué hace 20 años. La loca de la casa se refiere a la imaginación. Es como Santa Teresa de Jesús llamaba la imaginación. Luego, La ridícula idea de no volver a verte, que lo saqué también hace 8 años o algo así. Y muchas gracias. Y luego El peligro de estar cuerda. Y estos yo los llamo artefactos literarios porque son como libros mestizos, híbridos, que están compuestos de muchas cosas, ¿no? Son muy difíciles de definir. Entonces, en concreto, pues tiene una parte de expertos, es decir, pues he leído a neurocientíficos, a psiquiatras, a psicólogos, a expertos en adicciones, bueno, la parte de los expertos. Luego hay otra parte que son biografías de otros artistas y comentarios que otros artistas hacen sobre sí mismos, ¿no? Y sobre su realidad. Luego hay otra parte que es el autoanálisis, es decir, yo miro el funcionamiento de mi cabeza, pero un poco de esa manera que un entomólogo mira a un coleóptero, ¿no? He sido mi propio escarabajo de estudio, por así decirlo, para desmontar una especie, he intentado como desmontar, hacer una vivisección, ¿no? De mi cerebro, claro. Del funcionamiento de la cabeza, de estas cabezas que son un poco paralelas, como te digo, ¿no? Como os digo. Y luego hay otra cuarta pata del libro que es ficción. También hay ficción que está entremezclada con todo ello, y os diré que en esa cosa mágica que tiene la ficción, que la parte de ficción en realidad es la más verdadera del libro, porque yo creo que es la que representa de una forma más poderosa la manera en que yo veo la realidad, y es que para mí la realidad es muy poco fiable. Es en gran medida un producto de la imaginación, ¿no? Y la frontera entre lo real y lo imaginario para mí es totalmente fluida y borrosa, ¿no? Rosa, la última vez que la entrevistamos en esta mesa, estábamos saliendo de la pandemia, estábamos en esa época donde no sabíamos qué era claro oscuro, no sabíamos cómo salir a la calle. ¿Usted cree que la pandemia nos volvió más cuerdos o más locos?
evidentemente nos ha vuelto mucho más locos. De hecho, ha empeorado de tal manera la salud mental en el mundo, la pandemia, que ha tenido un efecto de rebote, de carambola beneficioso, con este coste gravísimo, claro, ¿no?, del empeoramiento de la salud mental. Pero el efecto rebote es que al empeorar tanto, ha saltado por los aires el tabú que nos impedía hablar de la salud mental. Entonces, escribí en un artículo hace unos meses que el año 2021 había sido el año de la salida del armario de los trastornos mentales. Y es verdad, es que se ha empezado a abrir un poquito esa puerta, porque vivimos en una sociedad verdaderamente enferma, pero enferma, patológica, que lo que hace es silenciar el trastorno mental, estigmatizarlo, ocultarlo y aislar, ¿no?, a la gente con enfermedad mental. Lo cual es una verdadera barbaridad, porque la OMS dice, la Organización Mundial de la Salud, y yo creo que es un cálculo muy, muy, muy corto, que se queda muy corto, la OMS dice que un 25% de la población mundial va a tener antes o después, en algún momento de su vida, un trastorno mental. Yo ya lo he tenido, las crisis de pánico, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Y ya digo que yo creo que es bastante más, puede que sea un 35%, pero bueno, pongamos un 25%. Esto quiere decir que todo el mundo, bien va a sufrir en sus propias carnes un trastorno mental, o bien lo va a sufrir en alguien muy cercano, en sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus amantes, sus amigos más íntimos, porque es por lo menos una de cada 4 personas. Y esto, el hecho de que los trastornos mentales sean algo tan básico en el hecho de ser un ser humano, ha estado ocultado, negado, como digo, estigmatizado, enterrado. ¿Y eso qué sucede con esto? Pues que crea una distorsión de la realidad tan grande y un sufrimiento social tan grande que bueno, tenemos que terminar de abrir esa puerta que la pandemia ha abierto, tenemos que terminarla de abrir a patadas para que la sociedad sea más sana y menos infeliz, desde luego. Claro, y Rosa, ahí va mi siguiente pregunta. Bueno, después de la pandemia, entonces todos nos volvimos un poquito más locos, aunque yo digo que hay un montón de gente loca suelta en el mundo. ¿Qué se viene ahora para Rosa Montero? ¿En qué está trabajando? ¿Cuáles son sus nuevos proyectos? Bueno, estoy ahora mismo en plena promoción de este libro, que además está teniendo una respuesta maravillosa, muy graciosas de la gente, que me cuentan rarezas, claro. Vienen a la Feria del Libro de Madrid, me cuentan rarezas suyas, bueno, me encanta, hay una relación preciosa. Y estoy súper metida de hoz y coz en esta promoción, que es extenuante toda promoción de un libro. Pero tengo 3 libros en la cabeza, en línea, que si vivo, pues espero hacerlos los 3. Y el primero es la 4ª novela de Bruna Husky, de mi personaje futurista, que sus novelas suceden dentro de 100 años, ¿no? Luego la siguiente es otra novela como La buena suerte, es decir, contemporánea y tal, con una idea, un huevecillo que me emociona mucho, pero que no os voy a contar. Y luego el tercer libro que tengo ahí en fila, pues es otro artefacto de estos que os digo, híbrido y muy poco clasificable, como este, sobre un tema precioso que tampoco os voy a contar. Me encanta, Rosa, la cantidad de cosas nuevas que tiene por hacer y por estrenar. Rosa siempre nos deja con esa sensación de que vamos a tener más de ella, de que Ojalá. Vamos a exprimir más su cabeza, esa cabecita loca con la que tantos nos identificamos, Rosa. Muchas gracias, cariño. Rosa, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Ha sido un gusto, un placer poderla, un honor mí también. Haberla podido tener esta mañana aquí en la mesa de Así Amaneció, y sobre todo para nuestra audiencia que siempre está pendiente de nuestras entrevistas y le tienen tanto cariño, porque aquí en Ecuador hay una comunidad que es fanática de Rosa Montero. Muchísimas gracias, sois maravillosos, de verdad, y os agradezco muchísimo vuestro afecto generoso. Nos encantaría tenerla próximamente en la Feria del Libro de Guayaquil. Eso espero, yo también. Rosa Montero, destacada periodista de diario El País, ella es escritora española, estuvo con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció. Son las 9 de la mañana con 46 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano.